3. De los principios fundamentales 01 y los derechos en la Constitución. De los mecanismos de protección 02 de los derechos. Cultura democrática para promoción de la participación ciudadana. 03. De la organización de las instituciones jurídico-políticas del Estado colombiano. 04. De la construcción de una ética 05 ciudadana y cultura de paz. Índice. A. Por un lado, el abordaje de la Constitución, en su dimensión cognitiva, expresado en conocimientos básicos para pensar y ubicar aspectos de la estructura del Estado moderno, los principios, las instituciones y el Estado de Derecho en Colombia. B. Por otro lado, la dimensión actitudinal, representada en el plano de la ética, en consonancia con la madurez de los futuros ciudadanos, que corresponde a la voluntad y la responsabilidad, expresado en el sentido cívico y el interés por lo público o interés general. De acuerdo con lo establecido, se plantea los valores propios de la cultura democrática y de los derechos humanos como la tolerancia, la solidaridad, la convivencia pacífica, la cooperación y la formación de una ética ciudadana. Orientar en democracia al nuevo sujeto político, en el deber y en el ejercicio de la participación ciudadana, acorde a los preceptos constitucionales colombianos, será el objetivo. Esta tarea se puede traducir en acciones que contemplen dos dimensiones, para el propósito de la formulación de esta propuesta. El propósito de este módulo referido a los conocimientos de la Constitución Política de Colombia de 1991 es responder a un enfoque constitucional, no en su exégesis, sino en el orden cultural, político y pedagógico, con el fin de pensar el entorno social, la cultura política, el derecho, y la puesta en común de herramientas y conocimientos efectivos de la estructura moderna del Estado. Presentación. Descripción. 79. Constitución Política. 01. De los principios fundamentales y de los derechos en la Constitución. Preámbulo. Principios fundamentales. 1. 2. El preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991, es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no solo hace parte de esta como sistema normativo, sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. Y esto es comprensible pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada 1. La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La Carta de Derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales. 2. Un corte constitucional. Sentencia C-477 de 10 de mayo de 2005. Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño. 2. Corte constitucional. Sentencia T-406 de 05 de junio de 1992. MP Ciro Angarita Barón. 80. A. Estado social de derecho. Este principio busca ante todo limitar el poder del Estado, de tal manera que no pueda amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos, a la vez que precisa que éste debe cumplir con unos fines en la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de Estado representa un cuerpo armónico de valores, acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y política, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados.
Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todas las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales. 3. B. Descentralización. El artículo primer superior reconoce que el modelo de organización política es descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. En ese sentido, la Carta Política ha optado por la asignación de un grado de autonomía a favor de las entidades territoriales. En ese orden, para garantizar una armonización entre el principio del Estado unitario y el de autonomía territorial, la Constitución dispone de forma expresa, y, las facultades de las entidades territoriales. 2. La asignación de competencia al Congreso para regular el grado de autonomía de las entidades territoriales, y 3. Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre la nación y los entes territoriales. La descentralización ha sido caracterizada como una técnica de administración en virtud de la cual se produce un traspaso de funciones y atribuciones del poder central a entidades periféricas, para que las ejerzan con un amplio grado de libertad. Su finalidad es la eficiencia de la administración y su objeto son las funciones de naturaleza administrativa en cabeza de los entes territoriales. Soberanía popular. En el mundo contemporáneo, el poder interno y autónomo de ordenación de los estados generalmente se funda en el principio de soberanía popular, contador público art. 9 grados, que le permite al pueblo en ejercicio del poder constituyente originario dictar una constitución, mediante la cual organiza un modelo. 3. Corte Constitucional. Su 747 de 02 de diciembre de 1998. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. 81. Constitución política. De Estado alrededor de la adopción de una forma de organización, de un sistema de gobierno y de un régimen político. Como lo ha sostenido la Corte Constitucional colombiana, el poder constituyente originario no se encuentra sujeto a límites jurídicos, y comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder político de los asociados. De suerte que, conforme al principio de soberanía popular, pilar fundamental de la democracia, incumbe solamente al pueblo adoptar la Constitución o sustituirla, a partir del ejercicio de su poder constituyente, como manifestación jurídica del contrato, convenio o pacto social que le otorga legitimidad a un determinado Estado. 4. De supremacía de la Constitución. La noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución Política indica: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Así, la naturaleza normativa del orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante. 4. Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004. 5. Corte Constitucional. Sentencia C-415 de 06 de junio de 2012. Magistrado ponente Mauricio González Cuervo. Que tienen sus reglas. Tal condición normativa y prevalente de las normas constitucionales, la sitúan en el orden jurídico como fuente primera del sistema de derecho interno, comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales cuyas formas y procedimientos de producción se hallan regulados en la propia Constitución. De ahí que la Corte haya expresado: la Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. 5. Derechos inalienables. La concepción de derechos inalienables es una concepción de corte y naturalista, que reconoce que los derechos son propiedades del ser humano, es decir, le son propios, están en él y por ello deben protegerse.
Además, ha de decirse de una vez, los derechos son limitaciones al Estado, al ejercicio de su poder y de todas autoridades. Lo inalienable es inenajenable, no sujeto a negocio. Las dos características se predican como anteriores al surgimiento del Estado. Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a 82. 6. Corte Constitucional. Sentencia T-571 de 1992. Toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano, es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia, aún de su concepción, y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende solo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. 6. F. Amparo a la familia. La Corte Constitucional ha definido la familia como una comunidad de personas unidas por vínculos naturales o jurídicos, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad, caracterizada por la unidad de vida que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. Además, es una realidad dinámica en la que cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad, entre otros. El régimen constitucional colombiano ha buscado hacer de la familia el escenario para que, dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse libre y plenamente sin la intromisión de terceros. De esta forma, la institución pretende lograr un equilibrio entre la estabilidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de sus integrantes. G. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural guarda armonía con los diferentes preceptos de la Constitución Nacional relativos a la conservación, preservación y restauración del ambiente y de los recursos naturales que la conforman. Si se considera que las comunidades indígenas constituyen igualmente un recurso natural humano que se estima parte integral del ambiente, más aún cuando normalmente la población indígena habitualmente ocupa territorios con ecosistemas de excepcionales características y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante que son del patrimonio natural y cultural de la nación. De esta manera, la población indígena y el entorno natural se constituyen en un sistema. 83. Constitución política. O universo merecedor de la protección integral del Estado. El reconocimiento de la referida diversidad obviamente implica que dentro del universo que ella comprende y es consustancial, se apliquen y logren efectivamente los derechos fundamentales de que son titulares los integrantes de las comunidades indígenas. 7. H. Defensa de la soberanía nacional y autodeterminación. El mandato de fundar las relaciones internacionales en la soberanía nacional, en la autodeterminación y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por la República de Colombia, reviste un significado especial, en tanto dicho mandato equivale a prescribir que el punto de partida de las relaciones internacionales se encuentra en las tres exigencias allí señaladas, algunas específicamente y otras de forma genérica. 8. La idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya solución solo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptación universal. 9. 7. Corte Constitucional. Sentencia T-342 de 1994. 8. Corte Constitucional.
Sentencia C-269 de 2014. 9. Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 1996 y C-574 de 28 de octubre de 1992. Magistrado ponente Ciro Angarita Barón. Derechos, garantías y deberes 3. A. Derechos. Derechos individuales o de primera generación. Toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos. Por ejemplo, cuando el Estado admite la objeción de conciencia de un particular, está potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. 10. 84. 10. Corte Constitucional. Sentencia Su-108 de 2016. Derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación. La Carta de Derechos de la Constitución colombiana es especialmente generosa en lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales, consagrados en el capítulo segundo del título segundo. Estos poseen, por un lado, una suerte de naturaleza normativa, de tal manera que son plenos derechos constitucionales. Por otro lado, se trata de enunciados programáticos que refuerzan la condición de normas jurídicas cuando el legislador los desarrolla a través de la ley. La mayoría de los derechos en referencia implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. 11. Derechos colectivos o de tercera generación. El constituyente se detuvo para categorizar como derechos colectivos al patrimonio público, al espacio público, a la seguridad y salubridad públicas, a la moral administrativa, al ambiente y a la libre competencia económica. Sin embargo, como se ha dicho en varias oportunidades por esta Corte, tal definición no es taxativa, pues a la vez se le defirió al legislador la posibilidad de señalar. 11. Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992. 12. Corte Constitucional. Sentencia CEP-1062/00. Otros derechos e intereses colectivos cuya protección sea materia de las acciones populares, en el evento de que participen de similar naturaleza y siempre que no contraríen la finalidad pública o colectiva para la cual fueron concebidos. 12. Cabe señalar que por derechos colectivos se entiende un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea la protección de su propio interés. 13. B. Garantías. La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento esencial del nuevo Estado social de derecho, razón por la cual el sistema constitucional de derechos y garantías, máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona humana, contribuye a darle sentido, contenido y fin a esta modalidad de Estado. Los derechos y garantías de las personas consagrados en la Constitución están inspirados en el respeto y promoción de la persona humana. 85. Constitución política. El Estado se califica y define en función a su capacidad para proteger la libertad y promover la igualdad, la efectiva realización y el ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la sociedad. Como el Estado se crea y justifica es con ese fin, él se califica como Estado social de derecho. Este sistema de derechos y garantías se constituye además en criterio básico para calificar el funcionamiento del ordenamiento jurídico, el cual solo puede representar la vigencia de un orden justo cuando la proclamación constitucional de los derechos, garantías y deberes se proyecte en la realidad concreta, lo cual es el fin esencial del Estado. Contador Público. Artículo 2. Corte Constitucional. 14. C. Deberes. La autonomía personal es un ámbito de protección de la dignidad humana de todo individuo, de tal forma que integra la noción jurídica de dignidad en su dimensión tanto normativa como funcional. 15. Es así como, en el ámbito de la autonomía,
la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle es manifestación de la dignificación del ser humano. 13. Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999. 14. Corte Constitucional. Sentencia T-571 de 1992. Magistrado ponente. Dicha libertad implica que cada persona cuenta con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles, de tal forma que las autoridades del Estado y los particulares deben abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. 16. 86. Preámbulo. Fuerza normativa y efecto vinculante del preámbulo de la Constitución Política de 1991, Corte Constitucional. Sentencia C-477 de 10 de mayo 2005. Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño. Consultar en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoría/20. 91. Constitución Política. Un corte constitucional. Sentencia C-483 de 2008. 02. De los mecanismos de protección de los derechos. Acción de tutela, protección de los derechos fundamentales. 1. La acción de tutela constituye un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier agente del Estado o de los particulares. Dicho mecanismo de protección posee un carácter subsidiario y residual, lo cual significa que solo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o aun cuando lo tenga, ésta sea presentada como medio transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha reconocido que, considerada en sí misma, la acción de tutela es, además, un verdadero derecho fundamental, a través del cual se garantiza la protección de los demás derechos fundamentales. Así, la acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento y subsidiario, 2, inmediato, 3, sencillo, 4, específico, y eficaz, y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad. 1. Acción de cumplimiento, instrumento para hacer cumplir una ley o acto administrativo. 2. Se trata de un mecanismo creado por el artículo 87 de la Constitución Política, en virtud del cual una persona puede acudir a la administración de justicia para hacer que las autoridades cumplan los deberes que le han sido impuestos por una ley o acto administrativo, sin tener que presentar para tal efecto un interés concreto, personal o particularizado. La única exigencia para que proceda este mecanismo de protección es que no exista otro medio de defensa judicial para lograr el cumplimiento de la ley o el acto administrativo. Por lo tanto, esta acción sirve para lograr que una autoridad pública, o un particular que ejerza tales funciones, cumpla las disposiciones establecidas en una norma jurídica. 92. De esta manera, dicha acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes en sentido formal o material y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado social de derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo. 2. La Corte Constitucional colombiana ha definido la acción popular como el medio procesal idóneo con el que se busca asegurar una protección judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos o de un grupo de personas afectadas o amenazadas por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas o de un particular, teniendo como finalidad, y, evitar el daño contingente, preventiva. 2. Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración por el agravio sobre
Esta categoría de derechos e intereses, suspensiva, o 3, restituir las cosas a su estado anterior, restaurativa. 3. Compone un derecho político constitucional, en el contexto de una sociedad que se constituye como democrática y que defiende a las. La acción de grupo es el mecanismo judicial idóneo para exigir la reparación del daño causado a un derecho o interés colectivo o a un derecho subjetivo de cada uno de los miembros de un grupo social por parte de agentes del Estado por su acción u omisión, o de particulares por la misma causa, siempre que el daño sea para todos y ocasionado por una misma causa. Personas frente a intrusiones ilegítimas de los derechos, sin importar a qué tipo de poder sean adjudicables. 4. Así las cosas, se trata de un mecanismo que puede ser promovido por cualquier persona, es ejercido contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y por las mismas causas contra los particulares, tienen un fin público, son de naturaleza preventiva, tienen también un carácter restitutorio, no persiguen en forma directa un resarcimiento de tipo pecuniario y gozan de una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos. 5. Acción popular, defensa de un grupo de personas. Acción de grupo, reivindicación de daños causados. 3. Para la Corte Constitucional colombiana, las acciones de grupo o de clase se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la concerniente reparación, y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. 6. En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, es necesario advertir que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, como quiera que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre, a diferencia de las acciones populares, la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación patrimonial que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. 7. 5. Habeas corpus. Protección del derecho a la libertad. El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que protege la libertad. 6. Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999. 7. Ibidem. 8. Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 2006. 9. Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 2006. Personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine, según el cual debe aplicarse una interpretación de la ley que favorezca al hombre. 8. El propósito central del habeas corpus no se agota solo en la protección del derecho a la libertad, sino que posee una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por estas circunstancias se encuentran en latente y permanente amenaza. En tal sentido, el radio de protección del habeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad, sino que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con este, y que le dan soporte, como son los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, está íntimamente ligado a los derechos a la vida e integridad personal. En el caso de detenciones arbitrarias o ilegales, el habeas corpus garantiza el derecho a no ser desaparecido. 9. 94. 6. Habeas data. Protección del derecho al buen nombre. El habeas data es un derecho fundamental autónomo. 10. Ha sido definido como el derecho de las personas al acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales. 11. Su ámbito de aplicación es el proceso de administración de bases de datos personales,
tanto de carácter público como privado. 12. La Corte Constitucional colombiana también ha identificado y definido los deberes correlativos al derecho a la habeas data. Al respecto, ha resaltado que las administradoras de datos que almacenan información personal tienen el deber constitucional general de administrar correctamente y de proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante. 13. Además, tales sujetos tienen deberes constitucionales concretos tales como dar información acerca de la existencia del dato a su titular. 14. Ponerla a disposición de sus titulares, actualizarla y rectificarla, cuando. 10. Corte Constitucional. Sentencia sub. 082 de 1995. 11. Corte Constitucional. Sentencia CEP 1011 de 2008. 12. Ibidem. 13. Corte Constitucional. Sentencia T. 227 de 2003. 14. Ibidem. 15. Corte Constitucional. Sentencia T. 008 de 1993. 16. Corte Constitucional. Sentencia T. 036 de 2016. 17. Corte Constitucional. T. 369 de 2013. Consideren que razonablemente deben hacerlo. 15. Ajustarla tan pronto tienen conocimiento de cualquier novedad. 16. Entre otros. 7. Derecho de petición. Instrumento para solicitar información. Además de ser un mecanismo de protección, el derecho de petición es el derecho fundamental que tienen todas las personas para formular peticiones respetuosas a las autoridades públicas o a los particulares que cumplen funciones públicas y para lograr una respuesta pronta y efectiva. Este mecanismo consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La Corte Constitucional colombiana ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema. Así, se requiere una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses. 17. 95. Constitución política. 18. Ibidem. En ese sentido, es deber de las autoridades y de los particulares resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que sujetan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la Corte, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma. 18. 96. Las normas constitucionales poseen diversos mandatos de los cuales se desprende la obligación para las autoridades de proveer la protección de los derechos fundamentales frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto por parte de particulares o agentes del Estado. Por lo tanto, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador. 1. A tal efecto, son mecanismos de protección o garantía de los derechos, los siguientes, a saber. Acción de tutela. 03. Cultura democrática para la promoción de la participación ciudadanía. La participación es entendida como un proceso social, en la medida en que resulta de la acción concertada de los individuos y grupos en busca de objetivos específicos, en función de intereses diversos. En tal sentido, la participación es un proceso en el que distintas fuerzas sociales intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva, con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de la organización social, jurídica y política.
Dicha participación es ejercida por los ciudadanos, en la medida en que son quienes poseen derechos y deberes simultáneamente. Como derecho, la participación ciudadana se manifiesta como la potestad que tiene toda persona de intervenir y ser escuchado en las principales decisiones y conflictos sociales que le afecten. Como deber, la participación se manifiesta en el control social. El control social permite prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad y el correcto funcionamiento de la administración y gestión pública. Para la Corte Constitucional de Colombia 1, la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y que persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. En dicho sentido, y mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, pues le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Facultad que no se circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantizado. Así es como surgen los mecanismos de participación ciudadana, también denominamos de participación política, como garantía al derecho fundamental que poseen todas las personas para formar parte de los procesos políticos y sociales de toma de decisiones trascendentales para un grupo social determinado. Un corte constitucional. Sentencia C1338 de 2000. 100. Mecanismos de participación ciudadana o política. Los mecanismos de participación política directa que tienen los ciudadanos, básicamente, radican en el hecho de poder aspirar a cargos públicos como consejos municipales o distritales, asambleas departamentales, alcaldías, gobernaciones, presidencia, senado, Cámara de Representantes, juntas de acción comunal, ejerciendo estos derechos políticos sin ningún tipo de limitación. Aplicando, de esta manera, lo que se denomina como una democracia directa. Es decir, que no se eligen a los representantes públicos para defender y luchar por los intereses de la ciudadanía, sino que, la misma ciudadanía decide hacer esto por cuenta propia aspirando a ocupar los cargos de elección popular. Por otra parte, los mecanismos de participación política y representación indirecta que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos radican, en pocas palabras, tanto en el hecho de elegir a sus representantes políticos como el hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana tales como el voto, el plebiscito, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y el referendo, artículo 103 de la Constitución. Política de Colombia. En un sistema democrático se deben proporcionar las garantías constitucionales y de seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer los mecanismos de participación política y social, ya sea a través de los mecanismos institucionales que ofrece la Constitución política para ello, como los mecanismos de participación extrainstitucionales que son los llevados a cabo por parte de la ciudadanía dependiendo del contexto social, político, económico o cultural que los impulse a ello. Son mecanismos de participación política o ciudadana, los siguientes, a saber. 1. El voto. El voto, también llamado sufragio, es un instrumento fundamental para la realización del principio democrático como mecanismo establecido para la participación de la ciudadanía en las elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares. Su observancia supone la intervención de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a votación, con los objetivos, entre otros, de configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema. 101. Constitución política. 2. El plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. El plebiscito tiene por objeto que el pueblo avale o rechace una pregunta formulada por el Poder Ejecutivo Central, de carácter general, relacionada con la toma de una decisión a su cargo, propia de la órbita de sus competencias,
sin que ello produzca efectos de carácter normativo y sobre la base de que el resultado es vinculante para el gobierno. 3. La consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiere a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República. 4. El referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 12.337 de 1997. 13.102 de 2018. Democrático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento. Este derecho tiene el carácter de fundamental, por su conexión directa con el principio democrático, su ubicación en el capítulo dedicado a la enunciación de algunos de los derechos fundamentales y por la remisión expresa que sobre su aplicación inmediata hace el artículo 85 superior. El derecho al voto trasciende el plano subjetivo de su titular, y adquiere una dimensión objetiva, en la medida en que su ejercicio contribuye a la consolidación del proceso democrático. 2. 102. 5. El cabildo abierto. El cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 6. La iniciativa legislativa. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Aprobatorio derogatorio. A nivel nacional. Proyecto de reforma constitucional y ley. Actos legislativos, leyes y decretos legislativos y decretos con fuerza de ley del presidente, actos legislativos y leyes. A nivel departamental, proyecto de ordenanza, ordenanzas y decretos con fuerza de ordenanza del gobernador, actos administrativos a nivel municipal o distrital, proyecto de acuerdo, acuerdos y decretos con fuerza de acuerdo del alcalde. A nivel local, proyecto de resolución, resoluciones alcalde mayor y alcaldes locales. 103. Constitución política. 7. La revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde que han elegido popularmente como sus representantes, en los casos en que estén inconformes con la gestión que aquellos han realizado. Para la Corte Constitucional, la participación ciudadana, sentencia C-180 de 1994. Es un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades. Implica que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que indicarán significativamente en el rumbo de su vida. Es una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del colectivo. Busca fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. 104. Constitución Política 04. De la Organización de las Instituciones Jurídico-Políticas del Estado colombiano. 1. Órganos del Poder Público. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política, la organización política del Estado se conforma por tres grandes ramas de poder público.
la legislativa, la ejecutiva, la judicial. Además de dichos órganos que integran la organización política del Estado, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones atingentes a la organización jurídico-política. A. Rama ejecutiva. A la rama ejecutiva le corresponde ejecutar, en forma coordinada, todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está representada por el Presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. B. Rama legislativa. El Congreso de la República es el órgano que constituye el eje de la democracia representativa y a él se asignan por antonomasia las funciones de la rama legislativa. Los miembros de ese órgano colegiado. El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el gobierno. La rama ejecutiva tiene 3 órdenes: nacional, departamental y municipal. La organización territorial se asimila al concepto de ordenamiento territorial, el cual hace relación al conjunto de normas que establecen y regulan, por disposición de la Constitución, la forma como se distribuye espacialmente el poder público entre los diversos niveles político-administrativos de autoridad establecidos por la Carta Política, nacional, departamental, distrital y municipal. 108. C. Rama judicial. A la rama judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos. Es la encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. Son los representantes del pueblo y deben actuar consultando a justicia y el bien común. A la rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara Alta representada por el Senado y una Cámara Baja representada por la Cámara de Representantes. Rama judicial. Tribunales administrativos. Juzgados administrativos. Consejo de Estado. Tribunales administrativos. Corte Constitucional. Jurisdicción ordinaria, jurisdicciones especiales, autoridades territoriales indígenas. Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fiscalía de Paz, jueces de paz. Jurisdicción constitucional. Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Corte Suprema de Justicia. Juzgados. Tribunales Superiores del Distrito Judicial. 109. Constitución Política. 2. Órganos de control. Son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público. Con el paso del clásico Estado liberal al intervencionismo de Estado, el Estado bienestar y el Estado social de derecho se presentó un fenómeno de expansión de la actividad estatal. Los pesos y contrapesos tradicionales entre las 3 ramas del poder eran insuficientes para la verificación del cumplimiento de la función pública, y por ello se hizo necesario replantear la clásica teoría de subdivisión y abrir campo en la estructura a los órganos encargados de hacer el control sobre ciertas actividades estatales, para agregar al control endógeno de las ramas del poder en la administración, jerárquico y de tutela, un control exógeno que permitiera medir mejor los logros, fracasos y desafueros de dicha actividad. Para tal fin, en la Constitución de 1991 se creó en el marco de un esquema de autonomía,
la función pública de control fiscal y de control de la conducta oficial de los servidores públicos, así como de promoción y protección de los derechos. En la Constitución de 1991, con el fin de fortalecer y especializar la actividad de control, se extendió la fiscalización a todos los órganos y ramas del poder, y se reconoció autonomía e independencia a dichos órganos. Dicha función es pública. Organismo de control. Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías distritales y municipales. Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República. Contraloría General de la República. Contralorías Territoriales. Auditoría General de la República. 110. 3. Órgano electoral. Es el conjunto de entidades encargadas de la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identificación de las personas. Está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, que está a cargo de dar posesión a su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil, conocer los recursos interpuestos al resultado de una elección, supervisar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones y efectuar el escrutinio de toda la votación nacional, entre otras funciones. 4. Órganos autónomos e independientes. Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia prevista directamente por la Constitución política o la ley, dada la especialidad de sus funciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. El Registrador Nacional del Estado Civil es nombrado por las altas cortes, a través de un concurso de méritos. Del mismo modo, la Constitución de 1991, en su interés por fortalecer la democracia y la participación, hizo que la organización electoral, encargada de posibilitar la expresión ciudadana a través de los procesos de elección popular, también contara con independencia frente a las ramas del poder público. Órganos autónomos e independientes. Bancón de la República más. Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC más. Corporaciones Autónomas Regionales más. Entes Universitarios Autónomos más. Autoridad Nacional de Televisión, ANTV más. 111. Constitución Política. 05. Construcción de una ética ciudadana. Y la cultura de paz. Ética ciudadana. La formación ética y ciudadana tiene como propósito reconocer la dignidad de las personas como seres individuales y sociales, respetar y valorar a los demás, el orden colectivo y la vida democrática. El cuadro axiológico universal expresado en las declaraciones de los derechos humanos generan un comportamiento del cuidado hacia los otros y hacia el medio natural y social que le rodean, y analiza los aspectos morales de la realidad. La ética ciudadana pretende inquirir sobre la naturaleza y el desarrollo de la vida política, a partir de la práctica democrática 1. La formación ética y ciudadana prioriza la formación integral y permanente de las personas mediante los valores que las dignifican y las califican para actuar como ciudadanos responsables en la vida democrática 2. 1. Formación de la ética ciudadana. Una cartilla de formación y ética ciudadana. 11. 2. Idem. La construcción de ciudadanos activos, participativos y empoderados de sus deberes y derechos, es uno de los propósitos cruciales de la democracia moderna. En el marco de la construcción de sociedades gobernadas por el Estado de Derecho, es decir, un conjunto de reglas, normas, derechos y deberes del Estado para con los ciudadanos, se desarrolló una ética ciudadana en relación al respeto y obediencia a dichas normas establecidas para el buen funcionamiento de la vida en comunidad. Es por ello que en el presente apartado del documento se abordarán los antecedentes del surgimiento del Estado de Derecho, la sujeción y obediencia a las normas, el aporte del accionar ciudadano para el fortalecimiento de nuestro entorno social y la necesidad de fortalecer lo público, su defensa, promoción y promoción de una ética ciudadana, en épocas de cambio. 114. A partir de la transición de la monarquía absoluta a los estados modernos, se reconfigura la organización y estructura de poder, dando paso al surgimiento del Estado de Derecho,
en el cual existe una división de poderes y las reglas mencionadas previamente quedaron plasmadas en instituciones. A su vez existen diversos principios de este. 1. La soberanía popular, es decir, el poder radica en el pueblo. 2. La igualdad de los ciudadanos ante la ley en materia de derechos y obligaciones. 3. El monopolio estatal, es decir, el poder lo concentra el Estado. 4. La supremacía de la ley, la norma es superior a los valores de periodos anteriores. 5. Existe una jerarquía en las leyes, la Constitución se eleva en la cima. 6. La división de poderes. Es por ello por lo que la obediencia a las normas se ve relacionado a todo un desarrollo histórico de los estados, y las leyes que entrarían a regular la forma del vivir-convivir en sociedad, estas se caracterizan por tener una legitimidad sujeta a lo legal racional, y deben ir adaptándose al contexto en el cual se rigen, pues éste se transforma de manera constante. A. El Estado de Derecho y la obediencia a las normas, el valor y desarrollo de una ética ciudadana en una época de cambio. Hay una serie de antecedentes que constituyen la parte esencial del Estado de Derecho, de este surge la primacía de las normas y por ende se regulan las relaciones sociales, se tiende a mediar los conflictos, a partir del establecimiento de unas reglas de juego para la sociedad. Los principales antecedentes se suscitan en los siguientes hitos históricos: la Carta Magna de 1215, The Bill of Rights 1628, la Constitución estadounidense 1776. ¿Qué significa Estado de Derecho? El concepto hace referencia a un ordenamiento de los poderes públicos conferido por la ley de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos. El Estado de Derecho empieza a constituirse a partir del siglo XIII con la primera declaración de victoria de los señores feudales sobre el monarca, la famosa Carta Magna de Juan sin Tierra. Esta contenía algunas libertades de comercio y circulación, a la cual le siguió Petition of Rights 1628, en donde se reconoce la existencia de ciertos derechos que la corona tendrá que reconocer. Estos se ratificaron por The Bill of Rights en 1689, cuyo gran teórico fue el irracionalista John Locke. Se incorpora también el habeas corpus, instrumento para garantizar la libertad personal de los individuos, prohibiendo el encarcelamiento sin pasar por un proceso judicial previo. 115. Constitución política. B. La necesidad de fortalecer lo público, su defensa, promoción y la ética ciudadana en épocas de cambio. La validez de nuestras acciones fortalece o debilitan nuestro entorno social. Lograr caracterizar la relación entre los fenómenos públicos y privados es converger en un espacio de confrontación en el plano político, económico, social y cultural, dado que existen diversas nociones sobre los conceptos en cuestión. Una primera categoría es corresponder lo público o privado a un aspecto o dimensión inherente a un determinado fenómeno, es decir, hacer equivalente lo público con el Estado, lo comunitario, colectivo y social, por antonomasia determinando lo privado como una escala individual, familiar y económica. Por otro lado, otras posturas buscan determinar lo público como un asunto perteneciente a la política, la democracia y la responsabilidad ciudadana, o en manera más específica a lo público como lo enunciable, visible y perteneciente a todos, contrario a lo privado como lo no visible y lo de ninguna persona. En términos generales, aunque es posible relacionar lo público con un objeto de estudio en múltiples disciplinas y saberes académicos, pero que en su desarrollo no busca constituir un campo disciplinar autónomo, este se concibe de manera extendida a través de la relación entre esferas. Si bien todo aquello que es común pertenece a la esfera de lo público, lo común no relaciona una igualdad de condiciones para todos, sino una indefectible admisión de innumerables y plurales perspectivas frente a determinada circunstancia, de ahí que sea tan importante el fortalecimiento de lo público, pues la naturaleza de tal esfera se concibe a través del impulso a la tolerancia de distintas perspectivas en clave de la diversidad, pero todas en torno a una misma esfera. Esto significa que todo aquello que no es común alude a la esfera de lo privado, o lo común es aquello que no corresponde a lo individual. En otras trayectorias de reflexión lo público es lo estatal, y lo privado es aquello que se encuentra por fuera de la esfera del Estado. ESAP, UNAL, 2005. 116.
La esfera pública es pública si en ella aparece y habita la auténtica y verdadera pluralidad de lo humano. Lo privado tiene un sentido privativo en la medida en que denota estar privado de cosas esenciales a la vida humana, estar privado de realidad, en tanto se está privado de una objetiva relación con los otros. Estar privado de los demás en tanto en lo privado no puedo verlos y oírlos y no pueden compartir lo visto y lo oído por mí. ESAP, UNAL, 2005. Cultura de paz. De acuerdo con la Declaración sobre una cultura de paz, son elementos fundamentales en el progreso de una cultura de paz, la educación en particular, la esfera de los derechos humanos, la intervención de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación, los padres, los profesores, los políticos, etc., que deben colaborar de manera imprescindible en la promoción de una cultura de paz. El progreso hacia una cultura de paz se alcanza a través de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el aumento de la paz entre los individuos, los grupos y las naciones. 3 tomado de http://3ubw.javerianacali.edu.co/consultoría/portafolio/cultura-de-paz. Cultura de paz 3. Justicia restaurativa. Cátedra de paz. Promoción de los derechos humanos y equidad de género. Educación para la paz. Participación ciudadana. Memoria histórica. 117. Constitución política. A. La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuos y la cooperación internacional. B. El cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. C. La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universales de estos. D. La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias. E. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la participación plena en el proceso del desarrollo. F. La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. G. La promoción del desarrollo económico y social sostenible. H. La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de la adopción de decisiones. Y el respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño. J. La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la promoción del acceso a ella. K. El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos. L. La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexas. M. La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. N. El respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos, incluidos los que viven bajo dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjera. 4. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Asamblea General de las Naciones Unidas. 2012, Z. Así, el desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculado a 4. 110.